Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente acá tratando de informarnos y de entender mejor cómo es que nos debemos de manifestar nosotros en este mundo de la materia. Ya hemos hablado con anterioridad acerca de la gran importancia de entender, de conocer las leyes en las cuales convivimos acá, que son 48, las de la materia, y hay otras leyes que son las leyes de la espiritualidad que en su debido momento vamos a conversar. Hoy vamos a tocar el ABC de la espiritualidad, porque nosotros en realidad creemos que las cosas materiales se manifiestan por intermedio del dinero, lo cual es una verdad relativa. Y nosotros tenemos que entender de que estamos acá en una etapa de admisión, estamos acá en una etapa de entrenamiento, porque en realidad todos nosotros tenemos que llegar a retornar al mundo de los cielos, al absoluto, al Dios total. Pero tenemos esa idea equivocada, errada, de que para poder llegar allá nos morimos y eso es suficiente. El cascarón, que es el cuerpo físico, se queda por ahí y el alma pues simplemente se va a la diestra de Dios Padre, gratis, sin hacer absolutamente nada. Eso es completamente falso, equivocado. Nosotros acá somos los dioses de la tierra. Nos mencionan en la Biblia, somos los dioses de la tierra. Pero, ¿cómo es que los dioses de la tierra viven en tanta pobreza y en tanta miseria? Esa es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Entonces es porque nosotros creemos que las cosas de la tierra son así como son y no tenemos una idea mayor de lo que debe de ser. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay un mundo superior y que nosotros estamos acá para entrenarnos, para vivir en ese mundo superior, para vivir en el reino de los cielos. Pero ¿ustedes creen que en el estado intelectual, emocional, espiritual en el que nos estamos manteniendo nosotros, ya estamos capacitados para estar con los ángeles, con los arcángeles, con los dioses, con el Dios Jehová? ¿Ustedes creen que estamos en ese nivel ya? Y que simplemente con la muerte nosotros ya vamos a estar conversando de tú a tú con ellos. No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender de que el mundo de la materia nos sirve para entrenarnos. ¿Para qué? Para llegar a esos niveles superiores. Por eso es que Jesús decía, nadie llega al Padre si no es por mí. Y en realidad el que decía eso era Jesús, que ya estaba era el Cristo, que ya estaba posesionado en Jesús, que ya se lo merecía. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros para llegar al reino de los cielos, primero tenemos que hacer que el Cristo ingrese en nosotros. Lo que significa de que tenemos que alcanzar un grado de conciencia superior, entender lo que son los mundos internos, y de ahí para adelante vamos a ir caminando de la mejor manera. Ahora, ¿cómo es este asunto de los mundos internos? ¿No? Es hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Eso está en una placa en el templo de Delfos. Entonces, eso significa de que tenemos que ver no solamente de los ojos para afuera, sino de los ojos para adentro. Esos son los mundos internos. Entonces, el dominio de la materia, en realidad, no es lo que nosotros creemos que es dominar a la materia y adquirir mayor cantidad de cosas. No es eso el dominio de la materia. No solamente eso, porque lógicamente cuando uno llega a dominar a la materia, pues simplemente te llega la abundancia. Entonces, la abundancia es lo que te hace feliz. La abundancia es lo que tú deseas. La abundancia no significa ya tengo esto, ahora quiero otro, ya quiero el otro y ahora quiero otro más. ¿Y ahora qué? ¿Para qué? Para tener más. Eso no es abundancia. Abundancia es vivir plácidamente, tranquilamente, como debe de ser.
Eso es abundancia. Quiero una buena casa, quiero un buen carro, quiero un buen todo, y ya, listo. Con eso me siento cómodo, puedo vivir bien, ya. Eso es abundancia. Y sigues haciendo tu trabajo de la espiritualidad. Eso es abundancia. Yo no conozco ninguna persona que esté metido dentro de la alta espiritualidad que no tenga abundancia. No conozco. Y de ahí nosotros tenemos a los grandes seres que, a pesar de que no han trabajado, de que no tienen un trabajo donde tienen una remuneración monetaria, yo no conozco ninguno de ellos que no haya tenido abundancia. Jesús tuvo toda la abundancia que se necesitó. Y toda la gente de la alta espiritualidad tiene. ¿Y cómo es que se logra eso? Se logra teniendo esa conexión que se debe de tener y que empieza en la oración. Ahora bien, cuando uno ora, ¿a quién le ora? La respuesta es bien sencilla para algunos, pero no es tan sencilla. Porque cuando uno va a orar, uno ora a Dios. ¿A qué Dios? ¿Cómo que a qué Dios? A Dios pues, a Dios no, porque Dios es uno, sí, efectivamente. Pero acuérdate de que Dios tiene sus administradores. Hemos hablado de que el Dios total, el Dios absoluto, de cada cuánto tiempo bota sus chispas divinas, que somos nosotros, y de ahí, bueno, ya de ahí ya se viene la administración en este lugar. Nosotros conocemos al Dios Jehová, pero el Dios absoluto es el Dios de todo, por eso se le llama el Dios absoluto. Las chispas divinas somos todos nosotros, cada una de las almas somos chispas divinas. Y el Dios Jehová no es el Dios absoluto como mucha gente cree. El Dios Jehová, bendito Dios Jehová, es el Dios de la era. Es el Dios de estos tiempos, nada más. Y después, cuando esa administración cambie, ya el Dios de la era, el Dios Jehová, pasará a otros niveles y vendrá otro Dios a administrar lo que le corresponde. Es tanta nuestra falencia en saber hacia dónde se van las oraciones, que nosotros creemos que Jesús, el Cristo, es el Dios absoluto, es el Dios total. Y el Dios Jehová, y el Dios absoluto, y el Dios total. En fin, no nos enredemos más. Yo estoy haciéndole solamente este hincapié para poder entender de que esto de Dios absoluto, el Dios monoteísta, es completamente cierto. Y los dioses politeístas es completamente cierto, porque somos chispas divinas que tenemos que llegar a cristificarnos para convertirnos en dioses también, todos nosotros. Pero esa conversión tiene que ver mucho con nuestros mundos internos. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder convertirnos, tenemos que entrar en el dominio de la materia, como ya les dije, en los siguientes niveles. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros aparecemos en la Biblia como el pueblo de Israel. Y uno dice, espérate un ratito, pero en la Biblia el pueblo de Israel está en el oriente, está por allá, por Jerusalén, por Belén. Belén nunca existió. En fin, bueno, el que está por ahí, por Nazaret, no es eso. Porque si nosotros desmembramos la palabra Israel, ahí vamos a entender claramente de qué se trata lo que es el contexto de la Biblia, que la Biblia en sí, en algunas partes son esotéricas y otras partes son históricas. Pero en lo esotérico está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está desmembrado en tres partes. Israel. Is viene de Isis. La mayoría sabe que Isis es la diosa, la madre. Ra es el hijo, el alma, cada uno de nosotros. Él significa él, el Padre que está en secreto, así se refería Jesús el Cristo a él. El Padre que está en secreto. Entonces, Is es Isis, Ra es el hijo, él es el Padre. Lo que nos lleva a la parte occidental, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La religión atribuye a eso y nos lo enseña así, de que eso solamente es Jesús el Cristo. Mentira, falso. Tú eres Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero.
tenemos que entender de que ese trío es tu Padre que está en secreto, que es el Espíritu, que es el Ser, el Dios interior, tu Madre Divina, tu Madre María, o Isis, o Kundalini, como la llaman en el Oriente, y el Hijo, que es el alma, que somos nosotros en sí. Entonces fíjate bien que con este estudio tú vas a poder entender claramente hacia dónde tienes que dirigir tus oraciones. Tus oraciones tienen que ir hacia tu madre o tienen que ir hacia tu padre. Entonces nosotros tenemos un padres físicos, padre y madre físicos, y nosotros también tenemos padre y madre espiritual, que son nuestros guías espirituales. Entonces, cuando yo hablo del espíritu y hablo del alma, el espíritu es el Padre, porque nosotros creemos que estudiar situaciones espirituales es que estamos hablando del alma. No, alma somos nosotros, espíritu es Él, que también pertenece a ese trío divino que nosotros somos, por eso que se nos denomina Dios. Muy bien, entonces somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Hacia quién tenemos que dirigir la oración? Hacia nuestro Dios Jehová. Él está muy ocupado haciendo otras cosas. Tenemos que dirigir la oración hacia el Dios absoluto, el Dios total. Él está más ocupado todavía, a pesar de que nos acompaña con la naturaleza y todo lo demás. Nosotros tenemos que entender que esto no es que ellos no nos quieran atender, sino es que todo está tan bien administrado espiritualmente de que hay sectores y hay escaleras hacia donde tenemos que dirigirnos. Hay un organigrama espiritual que si nosotros queremos ir de frente al gerente, ¿para qué? Si primero te pueden atender acá abajito, más abajito. Porque los mismos poderes que tiene tu Padre, los mismos poderes los tiene el Dios absoluto y el Dios total. Acordémonos, porque ya hemos tocado ese punto del Tribunal de la Justicia Divina y la ley. Entonces eso quiere decir que la ley está dentro de nosotros. Hemos hablado del karma. El karma está en nuestros propios pensamientos. Esto es importantísimo, esto es vital para que te cambie tu vida. Acá se suponía que el tema era la oración nada más, pero tenemos que entender la gran importancia de la oración. Entonces la oración va dirigida hacia el íntimo, hacia nuestro Padre que está en secreto. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, Dios mío, por favor, tenlo a tu diestra, ¿a diestra de quién creen que vamos a estar? ¿A la diestra del Dios Jehová? ¿A la diestra de nuestro Padre absoluto, de nuestro Dios total? No, vamos a estar a la diestra de nuestro íntimo, a la diestra de nuestro espíritu, a la diestra de nuestro ser. De eso se trata este tema. Entonces cuando uno ya sabe hacia dónde tiene que dirigir, ya no está así, como la Y, ¿no? Extendiendo los dos brazos y mirando para arriba, Dios mío, por favor, ayúdame. No, ya no es así. Si lo entendemos bien, ya no es así. Si lo entendemos, a eso se le llaman los mundos internos. Cerramos los ojos, nos recogemos y adentro entra la oración. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está el alma, en la sangre. Y ahí mismo está el Padre que está en secreto, el Espíritu. Fíjense que en esta conexión está todo el secreto del dominio de la materia. Observen bien, estudien bien el tema, observen bien. Ahora bien, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es la comprensión. Yo he hecho conferencias, muchas conferencias, y cuando terminaba la conferencia una persona me decía lo que había entendido, otra persona me decía otra cosa de lo que había entendido, y otra persona me decía otra cosa de lo que había entendido. Y a eso, ¿cómo se le llama? Se le llama los niveles de conciencia. Porque el tema fue uno, no fueron tres, sino que cada uno lo desarrolla a su manera. Pero yo sé, yo estoy completamente seguro
de que tú vas a captar y dentro de lo que falta acá, de lo que está listo dentro del contexto, tú lo vas a saber desdoblar y aclarar para que tú puedas entender cuál es tu misión y cuál es tu objetivo y cuál es tu trabajo dentro de este mundo, para que puedas entender lo que es tu propio dominar de la materia. Entonces, cuando uno ora mayormente cree que la oración es pedir, pedir, pedir y pedir, y no es así. La oración es una conversación. Conversas con Dios, hablas con Él, le dices en qué estás, en qué no estás. Él lo sabe, pero tú descarga eso, pues. Descarga lo que y busca su opinión. Y su opinión es la ley, ¿eh? Y su opinión te va a ayudar tremendamente. Entonces, cuando uno empieza a orar, que no cometa el error de estar orando solo para pedir, ¿no? La oración en realidad no es solamente pedir dádivas, la oración en realidad es ponerse en contexto y pedir la opinión, no la opinión, sino pedir la verdad, porque opinar es no saber. Entonces, pedir la verdad al íntimo, al Padre que está en secreto. Entonces, para eso se usa la oración. Ahora, la oración como poder, por supuesto que es fantástico. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, ora, y vamos a orar por el hermanito no sé cuantito, o por la hermanita que tiene fiebre tifoidea, o vamos a orar por... Entonces, hay grupos de oración, ¿no? Se junta el grupo de oración, y entonces cuando se junta el grupo de oración comienza a pedir por esa persona. Mayormente a la persona por la que oran, como son gente indisciplinada la que oran, entonces simplemente ese enfermo hasta se muere o empeora. Y entonces el pretexto de las personas que oran, dice, no, es que Dios así lo dispuso. No, Dios no dispuso nada. Ustedes o estas personas que han utilizado la oración mal, han hecho de que esa persona se empeore. ¿Por qué? Porque la oración tiene que ir dirigida como si fuera un rayo láser, que ningún otro tipo de idea ni de pensamiento se meta dentro de esa oración. La oración es mental y es un sentimiento, es una pasión que uno siente porque quiero que esa persona se cure. Cuando uno ora por una persona y se demoran 15 minutos, 20 minutos, ¿qué es lo que pasa en la gran mayoría de gente indisciplinada? Comienzan, ay no, que tengo que ir a comprar mañana, que ya me acordé que tengo, y Padre nuestro que estás en los cielos, que oro por mi hermanito, que no seas malito, y ay, verdad que tengo que echarle gasolina al carro, ¿no? Y acuérdate de la hermanita, pues que no sé, y viene una serie de ideas, y la oración sigue, y la oración se ve mancillada, se ve ensuciada por esos pensamientos. Esos pensamientos entran y se dirigen hacia la persona que uno ha invocado, y ¿qué es lo que sucede? Esos pensamientos llegan sucios, esa oración llega sucia a la persona. ¿Qué es lo que pasa? Se enferma. Esa persona hubiera preferido 1000 veces que nadie se acuerde de él. ¿Por qué? Porque por lo menos él estaba con su enfermedad y no se le agravaba. Si uno quiere servir de verdad, por eso es que se dice que los cielos están llenos de gente, que los infiernos están llenos de gente con buenas intenciones, porque no saben hacer bien el bien. Si uno quiere hacer bien el bien, antes de meterte a orar por esa persona, disciplínate, disciplina tu mente, mantente en el presente, ya hablaremos de eso. Ponte como debe de ser. Ese es el tema. El tema es que una oración tiene que ir solamente el objetivo de la oración, sin que venga otro tipo de pensamientos en ese instante y en ese momento. Eso es oración. Que hay poder, que es energía en la oración, por supuesto. Ustedes han observado esas iglesias antiguas. Ahora ya las iglesias no son así, porque se ha perdido todo el contexto. Hasta no saben cómo se pone a Jesús crucificado, lo ponen vencido. Bueno, ese es otro tema. En fin, el punto es de que las antiguas iglesias tienen una cúpula como techo. Tienen una cúpula. ¿Esa cúpula por qué está? Porque es la iglesia nomás. Tiene un sentido.
tiene un porqué. Y esa cúpula está en el medio de la nave. Y en el medio pasa, y acá en la parte de abajo están los feligreses, ahí están los asientos de los feligreses. Adelante está el sacerdote. Entonces esta gente ora, comienza a orar y esas oraciones comienzan a subir y se quedan en la cúpula, porque son semietéreas. Por eso es que hacen bien al cuerpo, pues, porque son semietéreas. Entonces se quedan ahí. Y una vez que se quedan ahí, ¿qué es lo que hacían los padres antiguos y los de ahora también? Incluso yo les voy a cometer una infidencia. Por eso es de que en el medio estaban los asientos y los confesionarios están a la izquierda, muy alejados de la cúpula. Entonces sacaban como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del Papa Juan Pablo II? Ellos conocían de todo. Y él estaba enfermo constantemente y él hacía tiempo que se ha debido de ir ya, pero sin embargo, ¿qué hacían con él? Sacaban los asientos de los feligreses, lo ponían a él en el medio de esa cúpula y hacían una cadena. Personas, sacerdotes, que estaban bien entrenados mentalmente y hacían cadenas con la mano izquierda pidiendo y con la mano derecha dando, y así hacían sus cadenas. Y hacían cierto tipo de oraciones que iban dirigidas hacia la persona que estaba en el medio, en este caso Juan Pablo II, y esas energías eran absorbidas, pasaban a su aura y el aura le daba la energía a sus células y volvía a revitalizarse. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que funciona o no funciona el poder de la oración? Por supuesto que funciona, para bien o para mal. ¿Por qué? Si lo haces mal, enfermas a la gente. Si lo haces bien, curas y sanas. Para eso es la oración. Para eso eran los rituales antiguos, para eso eran las ceremonias antiguas. Para eso eran. Ahora todo ese poder se ha perdido, ¿por qué? Por nuestra ignorancia. Ahora ya lo estamos volviendo a reactualizar, ya lo sabemos. Entonces, si tú quieres saber qué cosa es la oración y el poder de la oración, el poder lo tienes tú dentro de ti. Entonces, cuando uno ora, ahí viene la otra partecita, cuando uno ora, Jesús nos dio una muy buena opción con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero ¿cómo se ora? Se ora a la paporreta. Y se ha confundido tanto que ahora, por ejemplo, la gente no entiende, no sabe, por ejemplo, con los rosarios. Te vas y hacen su junta mayormente mujeres, damas, su junta de oración y se juntan con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan, o si no el Ave María, y pasan a la siguiente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y pasan a la siguiente, Padre Nuestro, y creen que eso es oración. No se han dado cuenta para qué son los rosarios. Los rosarios han sido hechos ¿para qué? Para atontar a la mente. Para estar, Padre Nuestro, la mente quiere irse para acá, pero como uno está con Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, la mente se queda atrapada y no sabe ni qué hacer, y entonces se relaja, y cuando se relaja, hace que la conciencia salga. O sea, que esos rosarios en realidad no es para decirlo como paporreta por 1 hora, por 2 horas o por 3 horas. Porque en eso se quedó la gente, en la oración. Eso es para lograr la meditación, cansar tanto a la mente que la gente la mente se explaya y deja salir a la conciencia y la conciencia hace su trabajo espiritual para hacer la meditación. Ya vamos a tocar el tema de la meditación. Viene con esto. Entonces hemos confundido lo que es atontar a la mente con una oración legítima, real y verdadera. Entonces una oración real es Padre Nuestro que estás en los cielos, y te pones a meditar. Santificado sea tu nombre, y te pones a meditar. Vengan, todo eso. Para eso sirve. Para eso es la oración. Entonces, la oración ya sabemos que es una oración consciente. No puede ser una oración paporreta.
Y la oración paporreta que se hizo precisamente para hacerlo por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, hasta cansar a la mente para llegar a un éxtasis para que salga nuestra conciencia y lograr una verdadera meditación. ¿Ya? No hay que confundir. Entonces, ahora bien, de ahí viene este tema de que el alma se dirige ¿a dónde? A su ser. Se dirige a su Padre que está en secreto. Se dirige a su ser espiritual, que es el espíritu. Hacia ahí, hacia ese lugar se dirige. De ahí es donde viene que el alma puede obtener los poderes del espíritu. ¿Estás escuchando? De ahí es que el alma puede lograr los poderes del espíritu. Ese es el dominio de la materia. De ahí vamos a sacar ya, dentro de 1 o 2 temas más, vamos a sacar lo que es la meditación, lo que es cómo conversar con Dios, lo que es el mago, porque anteriormente no era mago, sino era imago, que viene de imagen, y que es precisamente esa partecita que a nosotros nos falta. ¿Cuál es esa partecita que a nosotros nos falta? La fe. La fe. Porque cuando yo oro, yo pido, Dios mío, dame pues. Entonces uno dice, yo tengo fe en que Dios me va a dar. La fe no es creer que Dios me va a dar. La fe es saber. Y la fe es la gran necesidad que tenemos nosotros de que cuando uno ora, uno pone esa fuerza de voluntad llamada fe. Cuando uno acomoda esa misma fuerza en la oración, esa fuerza obligatoriamente va a ir dirigido a un lugar, y obligatoriamente cuando se tiene esa fuerza, se logra algo. Se logra que aparezca en el mundo de la materia. Como nosotros estamos acostumbrados, Dios mío, ya terminamos la oración, Dios lo tiene que hacer. En este caso, el alma se conecta con el espíritu, que es Dios, lo que quiere decir que el hombre lo hace, el alma lo hace con Dios. Entonces, cuando no hay fe, cuando no hay esa fuerza, no hay esa conexión. Al no haber esa conexión, no hay una respuesta. Esa conexión la tenemos que lograr en la medida de que nosotros sepamos cómo mantenernos en el presente, que ese es el tema siguiente, y cómo es que vamos a lograr nosotros cualquier tipo de deseo. Cómo es que vamos a obtener para el bien de los demás y para el bien de nosotros por intermedio de la oración. Y te quiero dejar algo para que tú lo mastiques, lo medites y que se quede contigo. Lindo, lindo, lindo. No es mío, permíteme leerlo, no es mío. Sino que esto lo dijo un maestro y lo dicen todos los maestros, por favor. Un espíritu se es, un alma se tiene. Un espíritu se es, un alma se tiene. Un espíritu se es, un alma se tiene. Ahí está el sumum de todo lo que tienes que entender para que todas tus oraciones se convierten en realidad y junto y en alianza con Dios consigas el dominio de la materia. Confío en ti. Hasta la próxima.